¿Qué tal, cocinadictos? Hoy vamos a aprender a hacer un delicioso postre de limón con tan solo 4 ingredientes, así que quédense hasta el final. Bueno, antes de comenzar la preparación vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a apartar entonces 4 limones, 400 gramos de leche condensada, 600 gramos de crema de leche o nata y finalmente algunas galletas dulces. La cantidad de galletas dependerá del molde que ustedes usen y de la marca que ustedes vayan a comprar. Al momento de comprar las galletas, recuerden que estas no deben tener ningún tipo de sabor adicional, como por ejemplo coco, canela, entre otros sabores. Simplemente recuerden que estas deben ser dulces. Algunos ejemplos de marcas son María, Macarena, Ducales, entre otras. Una vez tengamos todos los ingredientes listos, vamos a comenzar a rallar la cáscara del limón. Pero ojo, antes que nada deben lavar y secar muy bien todos los limones. Este proceso no solo eliminará la suciedad, sino que ayudará a que la ralladura sea mucho más manejable. Para apartar la cáscara de limón, en este caso vamos a usar el tamaño mediano de una cara del rallador. Otro consejo que les doy es no rallar el limón a profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan en el video, notarán que yo paso el limón por el rallador 2 veces máximo. ¿Por qué? Si llegamos hasta la parte blanca puede salirse un poco de zumo y puede humedecer entonces la ralladura que vamos a usar para la decoración, lo cual no dejará que esta se pueda espolvorear fácilmente. Como se pueden dar cuenta, rallé la cáscara de 3 limones. Ahora lo único que nos falta es cortarlos y exprimirlos muy bien. Hecho este paso, ahora vamos a agregar a la licuadora toda la crema de leche o la nata junto con la leche condensada y vamos a licuar a velocidad baja por aproximadamente 10 segundos. Ya licuados los ingredientes, miren cómo está de líquida la mezcla. En este punto seguramente muchos se preguntarán, pero ¿cómo vamos a hacer para que este postre cuaje si no hemos agregado, por ejemplo, gelatina sin sabor o algo así? Pues ya más adelante en el video se darán cuenta por qué. Ya estando seguros de que la crema de leche o nata se mezcló muy bien junto con la leche condensada, mientras licuamos vamos a ir agregando poco a poco el zumo de limón en forma de hilo. Y fíjense cómo va cambiando nuestra mezcla a medida que agregamos el zumo de limón. De hecho, ya hacia el final vamos a tener que utilizar la velocidad máxima de la licuadora para poder mezclar muy bien. Ya habiendo agregado el zumo de limón, miren cómo me quedó la mezcla. Está totalmente espesa. Es por esto que no necesitamos gelatina sin sabor para lograr que nuestro postre cuaje. Antes de continuar, quiero recordarles que deben ser muy cuidadosos en esta etapa de licuado porque no todos los gustos son iguales. Es decir, de los 4 limones, el zumo que saqué me sobró un poquito. Así que lo que deben hacer ustedes es ir licuando, ir probando, ir licuando, ir probando para ver si es el grado de acidez que desean. Ya teniendo la preparación lista, lo único que nos falta es tener un molde cualquiera a la mano. Entonces vamos a comenzar con una primera capa de mezcla e inmediatamente después agregamos la de galletas y así sucesivamente. A medida que vayan rellenando el molde, no se olviden de las esquinas y de los lados para que no queden huecos en el postre. Bueno, este es para mí el paso puede ser el más importante de todos. Ustedes no se imaginan la cantidad de mezcla que se puede quedar en la licuadora debido al espesor que tiene nuestro postre. Entonces, si pueden, hagan como yo y hasta desármenla y limpien bien esa licuadora porque no se puede desperdiciar nada. Bueno chicos, ya terminado nuestro postre, lo único que nos queda es decorarlo con la ralladura que apartamos en un principio y listo. Ya apreciando el corte, miren cómo se ve de delicioso, se ven perfectamente todas las capas de nuestro postre y además la textura está súper cremosa. En verdad espero que les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal y qué pena ahí el desliz,
No olviden darle click a la campanita para enterarse de todos los videos que iré subiendo. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. Chao, chao, cocinadictos.